Buen día, mi nombre es Willard Amílcar López Reyes y es un gusto saludarle. La importancia del ADN. Es un tema muy importante puesto que es un examen técnico científico que permitirá en muchos casos esclarecer procesos penales. ¿Qué significa ADN? Primero tengo que hacer ver que el ADN o esta expresión ADN es la representación básicamente de varios compuestos químicos, entre los que están la adenina, la timina, la citosina y la guanina. Estas son las bases nucleotidas del ADN. Ahora, ¿qué es lo que en sí significa ADN? ¿Qué es lo importante? En este caso, es la expresión del ácido desoxirribonucleico. Este ácido es el que está contenido básicamente en el núcleo de las células, en especial de los seres vivos, puesto que el ADN no es exclusivo del ser humano. Ahora, también es una forma de identificar genéticamente algunos virus. Lo importante es que en este compuesto, en este ADN, se encuentran casi todas las características que van a ser transmitidas de forma hereditaria entre seres vivos. ¿Cómo es importante esto? Porque nace como prueba científica alrededor del año 1900 de la mano de un biólogo, que en este caso es el señor Carl Landsteiner. Y él básicamente lo que hace fue descubrir algunos grupos sanguíneos, como el A positivo, el B positivo, el O, en todas sus modalidades O negativo, O positivo, o en las modalidades de combinación de las mismas. Y en este caso, lo primero que hizo fue un estudio de genes específicamente para determinar algunas enfermedades transmitidas de forma genética o que tuvieran predisposición a esas enfermedades de tipo genético. Ahora bien, ¿en qué momento se inicia la utilización del ADN en el proceso? Hay que ser claro que no fue en el esclarecimiento de procesos penales, sino que en el año 1990 empiezan con las pruebas de paternidad. En este caso sí era para establecer la filiación entre padre e hijo. Ahora, existen ciertas cualidades del ADN. Lo primero es que el ADN como tal no es repetible entre personas. En cuanto a las pruebas de paternidad, lo que sucede es que se establecen los nexos de ADN entre dos individuos. Sin embargo, es fácil identificar que pertenecen a diferentes personas. No así a los gemelos que son unicigotos, o sea, que han surgido de un mismo cigoto y el mismo se ha partido en el proceso de la fase de mórula. Eso lo que quiere decir es que ellos sí van a tener un ADN idéntico, totalmente igual, para ser claros. Esta prueba de paternidad fue la que fue creando ya las posibilidades de poder utilizar de forma legal el ADN ya en el esclarecimiento de procesos penales. ¿Cómo se fundamenta la utilización del ADN en Guatemala? Al haber surgido en el año 2006 el acuerdo o el decreto del Congreso de la República número 33-2006, ahí se crea el Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Específicamente en el artículo 2 de esta ley, de este decreto, se establece cuáles son las funciones propias del INACIF como Instituto Nacional de Ciencias Forenses en su nomenclatura. Y lo primero es
el análisis como función propia del INASIF, el análisis de establecer filiaciones por paternidad o por maternidad, que ese fue realmente el origen del ADN. 2, realizar análisis genéticos para determinar transferencias de fluidos biológicos que permitan establecer nexos entre víctima, sospechoso y escena del crimen. Ahí es donde ya se le da vida a la utilización del ADN como una prueba científica para establecer nexos, tal y como lo dice ese artículo, entre víctima y sospechoso. Y lo último, que también es una función del ADN, del Instituto Nacional de Ciencias Forenses con respecto al ADN, la identificación de cadáveres que no han sido plenamente identificados por otros métodos. Esa es la forma en que se utiliza o que abre la posibilidad de la utilización del ADN como un examen técnico científico en el esclarecimiento de procesos penales. ¿Qué es la bioética? Realmente casi todas las ramas de las ciencias tienen que tener alguna parte de ética. Y en este caso, la bioética, que es básicamente el estudiar aspectos técnicos y científicos relacionados con la vida humana, de la medicina, la biología principalmente, así como de aquellas relaciones de los hombres con los demás seres vivos. O sea, son todo el conjunto de normas que van a poder no solo establecer el desarrollo de esta ciencia como tal, sino que también los parámetros mínimos y básicos en los que se deben de someter. Y básicamente estos parámetros significan no atentar o no ir en contra de aquellos aspectos que puedan dañar la vida del ser humano. Este concepto también está relacionado principalmente con los problemas morales de la sociedad. Hay que recordar que nuestros países ultra conservadores en cuestiones religiosas pueden ser afectados por el mal uso de experimentos o de inventos o de asuntos éticos y relacionados con la biología, que pudieran estar en contra de la ética, de la moral de una sociedad. ¿Cuál es el porcentaje de exactitud del ADN? Hay que hacer aquí dos cosas que hay que separar, dos aspectos muy importantes. El primero es con respecto al porcentaje en la paternidad. Se establece que en este caso el 99%, 99.99% es la posibilidad de que exista, y eso es lo que da la validez al examen, que exista filiación sanguínea entre ambas personas, entre progenitor e hijo. Esto es solo un aproximado, o sea, el alto grado de probabilidad que puedan existir esos nexos. Ahora, un porcentaje como el 99.99, porque hay un error humano al final, podría ser del 0.01%, o sea, es una décima de la unidad. Eso es el grado de error que podría tener. ¿Esto qué significa? Que ya con ese porcentaje no se puede negar que haya un nexo entre padre e hijo. Ahora, ¿cuál es la diferencia con respecto a la resolución de casos penales? Y es establecer cuánta probabilidad hay que el ADN encontrado en escena de crimen efectivamente pueda ser encontrado en otra persona integrante en este caso, de la humanidad presente. Y aquí es donde cuando se hacen los exámenes de este tipo, se relaciona, por ejemplo, que a veces hay posibilidad de que este ADN se repita entre 7.000 millones de personas, por ejemplo, o entre 300.000 millones de personas. No es que nunca en la vida se pueda dar, pero la posibilidad que en el presente momento, en el momento presente o en el momento en que se realizó el examen, se pueda repetir ese ADN, no existe. Entonces, aquí es una posible probabilidad, o valga la redundancia, valga la redundancia en el tema. Lo importante es que en el esclarecimiento
de casos penales es establecer cuánta posibilidad existe de la repetición de esa muestra de ADN. ¿Dónde se puede encontrar o pueden ser las muestras factibles para poder obtener el ADN? Uno, en los elementos pilosos, eso quiere decir en los cabellos y generalmente en la parte de la raíz. Ese es un requisito que debe de tener el elemento piloso, que haya una raíz viva o que esté reciente en el cabello, que es un elemento en cuestiones más técnicas se le denomina elemento piloso. También pueden ser todos aquellos fluidos corporales. También hay muchas formas de transferencia de esos mismos. Entonces, la escena de crimen en cuanto al ADN podría permitir la transferencia de incluso de células de piel en las uñas o en alguna parte del cuerpo de la víctima, o al revés, tener en la parte del sindicado, en alguna parte del cuerpo del sindicado, la transferencia de células vivas de la víctima. Es menos probable hacer ese ADN, puesto que el sindicado o el posible hechor pues huye, pero sin embargo eso sí se puede encontrar en la víctima. La importancia del ADN entonces en el esclarecimiento de procesos penales es tan importante puesto que